96.9, tu voz, tu opinión, tu emisora. Son las 7 horas con 42 minutos, 7 horas con 42 minutos y estamos aquí en Voces y Opiniones conectados a través de la 96.9 FM y de sus canales en redes sociales como YouTube y Facebook. Ahí nos encuentran para que puedan ver, incluso que hoy vamos a tener, como siempre, cada jueves un programa muy didáctico respecto a las novedades que ocurren en el país. Así que los invitamos también a unirse a estas plataformas para que puedan observar de mejor manera las explicaciones que tenemos. Y como cada jueves también tenemos un panel lleno. Bienvenidos a todos los que estamos acá convocados en la cabina de la 96.9. Buenos días con todos, a todas las personas que nos ven y nos escuchan aquí a través de la señal de la 96.9, panel semicompleto. Tenemos la primera penitencia de la nueva regla de la semana que entra en ejecución y una apuesta, no sé si fallida o no. Nino, buenos días. Buongiorno a todo el panel y el panel. A todo el panel de abejas. Al panel también. Al panel también. Día de Júpiter. Panel completo. Saluda a la audiencia también. Casi completo. Ya está llegando Mirelis. Es que yo ya la siento aquí a la doctora. Sí, ya nos dijo que está subiendo. Adelante. Buenos días a todos quienes transmiten la dial de la 96.9 y también los que están viendo la transmisión en vivo por YouTube y todas las redes sociales. ¿Qué tal, chicos, esta semana? Una semana corta. Semana de mucha información. Yo creo que mucho se ha... Y es lo que se va a conversar en los próximos 45 días, creo, de la ley que ha presentado en este caso el Ejecutivo hacia la Asamblea como ley de económico urgente, que ha cambiado de nombre. Y Denita, ¿cuál es el nuevo nombre de la ley ahora? Así es, el día de ayer se instaló la Comisión de Desarrollo Económico y ellos iniciaron con, en este caso, el nombre de la ley anterior, pero hubo un pedido del asambleísta Valentino Centeno para ahora denominarla Ley de Solidaridad Nacional, algo un poquito más corto para lo que habían planteado inicialmente, que era ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno en Ecuador. Ahora, de ahora en adelante, será tratada como Ley de Solidaridad Nacional. Bueno, y aquí es un tema interesante, ¿no? Porque veíamos uno de los puntos que vamos a discutir hoy precisamente es las finalidades de la ley, lejos de hablar, porque son varios días de análisis y de puntos muy específicos que vamos a ir tratando, como por ejemplo, primero, la pertinencia, si esto es necesario o no. Segundo, la posible constitucionalidad o no de ciertas disposiciones. Tercero, la naturaleza económica de la ley, hacer una ley económica urgente. Y por último, la viabilidad o no que se pueda tener dentro de la Asamblea Nacional. Entonces son varios ítems que se tienen que ir desglosando a través y para que todos ustedes puedan estar muy atentos de qué es lo que más conviene, qué es lo correcto e incorrecto que se tenga que tener, ¿no? Pero este cambio me parece un tema interesante, no sé si tal vez sea para poderlo armonizar con el concepto de lo que es una ley económica urgente, conforme lo establece el artículo 140 de la Constitución. La Constitución establece que todos los proyectos de ley que se presenten en materia de urgencia económica tienen un tratamiento distinto al resto de leyes. ¿Qué significa esto? Que si se presenta un proyecto de ley y se lo califica como económico urgente, el tratamiento que debe de tener dentro de la Asamblea Nacional no puede superar los 30 días generalmente. Entonces, y estos 30 días hay un flujo aquí interesante que se tiene que ubicar, pero hay varios ítems que se tienen que también cumplir para adaptarse a esta disposición. Entre esto el tema, por ejemplo, lo que tiene que ver con la unidad de materia que corresponda como tal a la materia económica, que no se vaya de pronto por otros lados. Y esto es lo que deberíamos comenzar a analizar antes que cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué se presenta este proyecto? Y sobre todo, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Qué es lo que motiva realmente a un golpe tan fuerte, en este caso a nivel normativo, para poder adaptar a nivel de leyes una lucha, en este caso, contra el crimen organizado? Aquí yo tengo la primera pregunta para el panel. ¿Hay o no hay un conflicto armado interno aquí? ¿Existe o no existe? Bueno, de la lectura de la ley, parece que esta es una potestad absolutamente del presidente de la República, de lo que se ve a simple vista, ¿no? Que es él quien diría si existe o no
un conflicto armado interno, lo cual me parece un poquito riesgoso, darle toda esta responsabilidad a una sola persona. Incluso en la misma ley, dentro de del preámbulo, se menciona que la Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones, y ahí usted me corregirá, doctor, que la situación del conflicto armado interno es una situación de facto, más que de regulación o de normativas o de causales, por así decirlo. No sé hasta qué punto esa sería una idea que me agrada o me hace sentir cómoda, honestamente. ¿Conflicto armado interno o conflicto armado no internacional, Dino? Bien, revisando pues un poco el antecedente, también lo que ha dicho la Corte, las circunstancias en las que se dio. La ley es un esfuerzo por darle al Ecuador un marco jurídico para lidiar con esto, y lo ha enfocado, y esto va de la mano, digamos, del primer comentario que usted hacía, doctor, va de la mano con la materia económica, porque en los considerandos nos dice, hay espacios del país donde la presencia de grupos organizados armados, que es la nueva definición que trae esta norma, es una definición que viene de hecho, una ley en el desarme, en el proceso de pacificación colombiano, que empieza a distinguir entre grupos de delincuencia organizada y grupos armados organizados. Hemos tomado esa referencia y los conceptos de ahí, que además se juntan con los conceptos de la Convención de Ginebra en conflicto armado no internacional, para distinguir este nuevo tipo de amenaza nacional, que tiene capacidad militar, que tiene incremento progresivo de la violencia, y lamentablemente sí debemos decirlo. Desde enero del año pasado, con el caos generado en las calles, que llevó a la declaratoria original a la luz de lo que decía la Convención de Ginebra, durante todo un año, y más recientemente hace 2 semanas, con lo que pasó con 11 de nuestros militares en el oriente, a propósito de una operación de desarticulación de minería ilegal, yo sí creo que hemos llegado al nivel de incidencia de la violencia establecido por la Convención de Ginebra, y a los mandos, a la estructuración de orden militar con capacidad operacional bélica, que justifican esta categoría jurídica a nivel internacional, y me parece que es interesante que el país le dé un marco jurídico a su sistema de protección o de seguridad interna, Fuerzas Armadas, a partir de la consulta popular del año pasado, Policía Nacional y Administración de Justicia, para tratar de viabilizar la mitigación de este daño. Que hay que discutir mucho alrededor de esto, sí, que hay que establecer, porque a diferencia de otros países estamos creando una suerte de régimen híbrido donde reconocemos el conflicto por un lado y aplicamos instituciones del Estado de Derecho en paralelo, sí, pero creo que es necesario. Una amenaza, y con esto termino, estos son hechos, ¿no? Si usted ve a un policía, vamos a hablar de un policía del eje preventivo, y lo vamos a decir con conocimiento de causa, generalmente está dotado con una pistola 9 milímetros de fabricación austriaca, ¿sí? Es recibido por ametralladoras automáticas, ¿sí?, con calibre 5.56 OTAN en muchos de los casos. ¿Cómo mitiga o cómo contrarresta el poder de fuego de estas organizaciones? A veces tienen ventaja logística. Eso es lo que le pasó a los 11 militares. Fueron emboscados. Hemos visto entrenamiento táctico. Vemos a grupos de delincuencia organizada que tienen formaciones a la hora de disparar. Utilizan lo que se denomina movimientos alfa para no barrer a los compañeros. Hemos visto escuelas de sicarios donde se les enseña a disparar incluso a menores de edad. Entonces, estamos entrando en una escalada de violencia que amerita otra aproximación, y tenemos que discutirla en el marco del Estado constitucional, sí, pero tenemos que discutirla, no podemos huir a eso. Pero, por ejemplo, Nino, y tocando tu idea, ¿cuál sería el límite de esta potestad que tiene el Ejecutivo de declarar un conflicto armado interno? Por ejemplo, valga la oportunidad, si estamos creando la categoría por fuera del estado de excepción, que es un punto importante que plantea la norma, como una categoría distinta, ¿qué tal si la Asamblea plantea el hecho de geolocalizar el problema? Es decir, toma la división territorial planteada en la Constitución, podríamos llegar al nivel de parroquia si es que es necesario, y de alguna manera lo establece como objetivo militar a uno u otro grupo en ese espacio en particular, y se establece un régimen diferenciado donde se aborda la cuestión desde el orden táctico. Es decir, no estoy, por ejemplo, no voy a allanar una vivienda, no, voy a neutralizar al enemigo en un punto de defensa, y luego a quien se rinde pues lo someto al régimen constitucional por pertenencia a estos grupos armados organizados. Tengo un régimen ordenado, tengo control de dónde y cómo utilizaba la fuerza letal, y tengo garantías diferenciadas que luego son sometibles al control jurisdiccional.
Creo que eso es importante, porque tampoco vamos a decir, de hecho lo reconoce la misma ley, que el conflicto está en todo el territorio. Se plantean casos concretos por provincia en muchos de los casos. Sí, eso precisamente es un tema que se atraviesa dentro de los considerandos, ¿no? Entonces, para que la gente que nos escucha y sepa la gravedad de este problema, me parece correcto llevar el análisis en este sentido, ¿no? Primero, si el Ecuador tiene o no tiene que hacer algo frente a lo que está pasando, en este caso en el país. Esa es la primera discusión que vamos a tener. Y como bien lo dices, Nino, luego vamos a ir viendo qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, pero primero vamos al punto de la necesidad. Entonces, la primera pregunta ¿es necesario hacer algo frente a lo que está pasando? Eso es lo que tendríamos que respondernos. Ahora bien, sobre eso solamente quiero acotar que ayer justamente en la reunión que tuvo la comisión para abordar esta ley, también se pronunció el comandante general de la policía y él llevó a la comisión también cifras acerca del impacto que hay actualmente en el país con estos grupos armados, y él detalló, por ejemplo, que en Sociovivienda hay alrededor de 2.000 casas y cada familia paga $2 diarios a los Tiguerones, que es una banda criminal. Esto significa $4.000 al día y al mes $120.000, mientras que taxistas y otros negocios desembolsan hasta $180.000 mensuales a bandas delictivas en conjunto, lo que representa $2 millones anuales en un lugar tan pequeño para esta estructura militar. Y esto pues nos da también una noción de cómo están llenándose de dinero en los bolsillos de estas bandas, y solamente con un sector. Claro, gracias Diana por esos datos, porque yo también creo, y no es por poner el punto o el dedo en la llaga, pero sí es necesario, ya que estamos tratando la necesidad de este proyecto de ley, y para tenerlo aquí en la mesa de debate y para que incluso haga eco en las casas de los que nos escuchan, ¿no? Tenemos esas cifras, ¿no? También tenemos varias políticas que se hicieron ya en el primer año de gobierno de Daniel Noboa, el anterior. Una de ellas fue el aumento al IVA al 15%, para precisamente fortalecer a la Policía Nacional y evitar estos índices de delincuencia y de inseguridad. Algo que yo rescato de la ley, del proyecto de ley, es la honestidad con la que se ha manejado el gobierno, que incluso menciona cifras del 2025, ¿no? Es decir, está reconociendo que la medida tributaria o este aumento del impuesto no ha funcionado del todo, porque de hecho los números siguen creciendo, ¿no? O por lo menos no han disminuido. En ese sentido, igual es necesario este proyecto de ley. ¿Creen si ya, digamos, el tema económico no ha sido suficiente? ¿Es posible que este nuevo proyecto de ley pueda fortalecer en algo? ¿O es más o menos? A ver, vamos a analizar. Demasiado. Analizar primero lo que pasa en el delito más fuerte y más común de todos. Delitos contra las personas, directamente lo que tiene que ver contra la vida, en este caso, que viene a ser un asesinato. Entonces vamos a ver la tasa de homicidios existentes y cómo ha ido aumentando esto desde el año 2022 al 2025. Aquí hay un dato estadístico muy interesante que sirve como fundamentación. Y vamos a hablar no por provincias, obviamente hay cantones que son mucho más peligrosos que otros. Guayas obviamente tiene una tasa mucho más elevada, mucho más elevada realmente en homicidios. Pero tenemos en el 2022, por cada 100.000 habitantes, una tasa de asesinatos del 27.58%, por cada 27.58 por cada 100.000 habitantes. En el año 2023 estamos hablando de 46.25. Vamos a hablar que sube exponencialmente en el 2023. Al 100% casi. Luego de eso, en el 2024 baja al 39.14%, pero en lo que va de enero a abril del 2025 ya está en el 17.04%. Eso quiere decir que si no se hace nada, si no se toma una decisión de una política pública para poder tomar en consideración esto, quiere decir entonces que terminaríamos más o menos con un 50% de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Entonces es un porcentaje muy alarmante. De esos porcentajes solamente vamos a tomar en Guayas, ¿verdad? En Guayas, solo Guayas, para que vean un poco el tema. Guayas, 2022, 44,34. 2023, 81,97 en Guayas. En el 2024, 68,34, y en lo que va de enero a abril ya está en 32,33.
Entonces, si esto sigue de esta forma, obviamente hay que tomar en todo caso una decisión para poderlo hacer. Entonces, como parte de decisión de política pública, yo creo que es lo que la gente de bien espera, es que se haga algo. Entonces, yo creo que aquí vamos a coincidir tal vez en el tema de que, bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer para poder proteger la vida de la gente, para poder proteger que no siga, en este caso, el crimen organizado extendiéndose por las diferentes calles, extendiendo o penetrando más familias, porque cada vez penetra más familias, entonces eso hay que tratar de cortarlo. Ahora bien, si esa es la idea de poder hacer algo, entonces ahora vamos a ver si esta ley realmente puede o no puede funcionar con una fuerza tan grande que tiene, y sobre todo si el camino que se toma para poder hacerlo es compatible, en este caso directamente con la Constitución. Pero en este primer punto creo que si nos preguntamos todos, Diana, Nino, Mireli está por aquí, ya llegó Mireli por si acaso, tenemos acá en backstage, solo que Johnny la tiene en penitencia, pues el que no llega temprano no puede ingresar hasta después del corte. Después del corte entonces ahí se pueden incorporar. Entonces es la idea, y yo lo que creo que lo que tiene toda la ciudadanía, a usted que nos está viendo o que está manejando su vehículo, si le preguntan, oye, ¿usted quiere que el gobierno haga algo para que ya dejen de matar gente? Nadie le va a decir que no. Es decir, obviamente ya estamos cansados, la gente está cansada de pronto que la vacunen, la gente está cansada de que le pidan dinero para otra cosa. Entonces, ya obviamente yo estoy cansado, algo hay que hacer. Eso es interesante, y usted lo decía, doctor, porque esa es la cifra más alarmante en estándar internacional, muertes violentas, ¿no? Pero hay una correlación además, ya no estamos hablando solo de muertes violentas en el contexto de la actividad tradicional de los grupos de delincuencia organizada, que era el tráfico internacional de sustancias, que era un país de paso, que tenemos 2 vecinos que producen la mayor cantidad de este alcaloide a nivel internacional. Estamos hablando ya de presencia territorial, de la necesidad en ocasiones de colocar producto, o en su defecto de aprovechar ese aparataje armado de la actividad que originalmente era tráfico de drogas y extenderla a cobrarle impuesto por existencia a las personas, la llamada vacuna. Entonces, claro, cuando uno ve las cifras del ingreso promedio de un hogar pobre en el Ecuador y habla de $2 diarios, estamos hablando de una merma a la capacidad de las personas de estructurar su vida en lo que en teoría es un Estado de Derecho. Y la gente piensa que a veces la vacuna también va solamente a las empresas, a las PYMEs, a las empresas medianas, a las empresas grandes. Yo le voy a dar el voto de confianza. Yo le voy a dar el voto de confianza al proyecto de ley, pero igual no deja de hacerme ruido el tema de entonces qué estaba pasando con ese excedente del 3% del IVA. Este exceso, esta subida, vemos que las cifras están cada vez peor. ¿A dónde se están yendo esos recursos? ¿O cómo se los están gastando? Claro, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que hay una, para que hay que hacer algo. O sea, el tema es que una iniciativa va a ser necesaria. Lo que tendríamos que ir viendo es cómo podemos generar esa compatibilidad entre nuestra normativa constitucional y lo que se propone. O sea, la primera premisa es, o la primera pregunta, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer algo? No, tenemos que hacer algo. Eso es indiscutible. ¿Necesitamos una ley? No, necesitamos una ley. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer o filtrar el tema para que sea compatible con nuestro diseño constitucional sin llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, sino a través únicamente de un proyecto de reforma parcial que aquí hemos discutido tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a tratar algunos días en general sobre cada uno de estos ítems. Entonces, yo creo que para poder hacerlo didáctico, como siempre lo hacemos, Johnny, si podemos comenzar a poner unas imágenes para que la gente que nos está viendo, básicamente a nivel gráfico, pueda conocer cómo se da antes de eso. Esa es la última, vamos a la primerita. A la primera. Y ahí sí podemos hacer algo para Mireli está diciendo ya ahora. Magia. Eso es como que está en como va a ser el cambio en el partido. Como el cambio del clásico, como el clásico del astillero, cuando entraba a Barcelona y hizo 3 cambios, que ya íbamos ganando 1-0, pues no. Y después de eso un gol de Riveros increíble con esa falla de Melec, el 2-0. Y yo celebraba ya el desayuno, o sea, ahora sí ya nadie me quita mi desayuno el día jueves. Pero he llegado aquí el día jueves y no he encontrado el desayuno. Pero nos vamos después del programa, nos vamos ya se comprometió aquí el doctor Nino. Para que tenga una referencia, ¿cuál es la primera lámina? Pregunta la primera lámina, no, esa es la segunda. Ahí estamos ahí. Esa es la primera. Alistándonos para la esa es la primera. Entonces, pero bueno, entonces, pero va a haber desayuno o no, Nino. Claro que pero sí. Pero sí, después. Ayer. Lo que pasa es que el doctor dice que no puede. Sí. No quiere Yanita, ¿tú puedes?
Yo sí puedo. Podría. Ya estamos, Ya, ya. se puede, ya está. Podemos. Yo sí puedo. También, yo sí Johnny, quiero. nos Sería vamos. una pena que no esté para el pago de su apuesta, pues, ¿sí o no? Pero Sí, pasamos así es, hoy, ¿no? yo creo que eso El es deudor, eso es el deudor principal no va a eso- estar. Eso es a Damos los propósito. subsidios. Pero mientras el acreedor no El acreedor no principal. haga uso y goce, en todo caso, del objeto del bien, quiere decir que la obligación todavía no se cumple. Entonces, Tranquilos. pero puede No ser quiere que, puede ser que desayuno, lo quiere estemos- que lo- efectivo, dice ya. que lo estemos cediendo. A ver, entonces, vamos entonces con las láminas que tenemos para que ustedes lo puedan ver. Acá ustedes van a poder encontrar cuáles, si yo quiero, es una posibilidad del presidente de la República que pueda emitir algo que se llama una ley de urgencia económica. Esta ley de urgencia económica no hace otra cosa que la posibilidad de poder ejecutar una calificación mucho más rápida. Lo que normalmente se tramita en un proyecto de ley, tal vez en un año, acá lo vamos a hacer únicamente en 30 días. Y si en 30 días no hay pronunciamiento de la Asamblea, entonces viene algo que se llama que entra en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque no se trató. Ahora, si el presidente de la República desea enviar un proyecto de ley de urgencia económica, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y aquí ha hablado mucho de esto la Corte Constitucional en 3 puntos específicos. El proyecto tiene que justificar unidad de materia, en segundo lugar exposición de motivos y en tercer lugar el articulado. ¿Qué se entiende entonces por esta unidad de materia? Que lo que se proponga no se vaya por otros lados, sino que sea directamente un tema relativo Aquí ya una pregunta, doctor. a la parte económica. ¿Usted cree que este proyecto de ley obedece o responde a este principio de unidad de materia? Yo creo que por eso le cambian el nombre. Yo creo que por eso viene el cambio del nombre. Pero el a cambio una- de nombre no significa que van a cambiar el contenido del proyecto Ya, de ley. Es un tema interesante. A ver, lo primero es ver, la unidad de materia es que si yo propongo un tema rápido para 30 días, tiene que ser únicamente sobre temas económicos. El tema aquí va vinculado con el tema de seguridad. Entonces, aquí hay que ver si esto es compatible o no. Si el tema de seguridad puede estar incluido dentro del tema dentro de un proyecto de ley de urgencia económica. Ahora, el considerando sí decía que era para poder reactivar económicamente sectores que se han deprimido por la crisis de seguridad. Correcto, entonces ahí hay que generar esa compatibilidad. Acá ya está con nosotros Mireli, por favor, ya. Mireli, bienvenida. Dianita. Buen día, ¿cómo están? Bienvenida. Cambié, como dicen, cambié en Se piel, teletransportó salió de a Dianita y llegó Mireli, ¿cómo estás? Buen día. Es un gusto estar Buenas con noches, ustedes. Mireli, buenas Me noches. hicieron esperar bastante tiempo y sí estaba calentando, estaba ahí como trotando para entrar No, a la Johnny cancha. ya dejó la regla. Si no llegan, ¿a qué hora Johnny hay que llegar aquí máximo? 7:25. Bueno, la gente No entran. La gente no está para excusas, entonces me va a tocar poner la alarma mucho más temprano. No te va a tocar Para por evitar el alarma, cualquier- tocas por el desayuno. Esa El es la desayuno. Esa esa regla no me la han penitencia. socializado. Yo No, necesito ya está, conocerla ya estaba previamente. establecida. La próxima Atraso semana, o el entonces. que no viene va con el tema del desayuno. Volviendo al tema. Yo Entonces, quiero hacer un comentario aquí. Bueno, sí, dale. Déjeme habilitarla antes del comentario a la doctora de una vez con un centro para que entre a cabecear. A ver. ¿Cuándo cabe el control constitucional en el tema de la ley económica urgente? A ver, yo quiero primero hablar de un antecedente. Recordemos que en el tiempo que estuvimos sin asamblea, el expresidente Guillermo Lasso, en efecto, trató de emitir estos decretos leyes, ¿verdad? Y tenía que hacerlo únicamente en temas de económicos. En ese caso en específico, sin asamblea, la Corte Constitucional sí tuvo un papel obligado en el que tuvo que realizar controles de constitucionalidad previos a esos decretos. Ahí actuó siempre y ahí nos dejó bastantes temas interesantes. Primero, en lo relacionado a estas leyes tienen que ser en materia económica, esencialmente, tienen que ser de materia económica. Y segundo, bueno, en ese caso tenía que ser en temas urgentes, de situaciones de verdad que no se habían previsto antes, y las medidas tenían que ir en relación a la urgencia en materia económica. En ese sentido sí me parece importante ahí complementar el tema de la unidad de materia, ¿no? Porque la unidad de materia se refiere precisamente a que este proyecto de ley no esté regulando diferentes temas que no tengan coherencia para empezar, pero el tema importante también es si hay o no hay regulaciones en materia económica. Y creo que por eso también le cambian el nombre. Primero por simplicidad y segundo porque el tema de solidaridad sí es un término bastante utilizado cuando hablamos de economía. Ahora, respecto de la actuación de la Corte, creo que con la configuración de esta asamblea actual,
se va a dar paso a la ley, ¿verdad? Va a tener los votos suficientes y va a entrar en vigencia. Y ahí el papel de la Corte creo que va a ser fundamental, porque si se plantea una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, por la forma, que se la puede plantear un año de entrada en vigencia. Es un poco, Mireli, ¿cuáles son los escenarios? Hay mucha gente que decía, no, la Corte debería actuar ahora de oficio con este proyecto de ley urgente. Imposible. No puede actuar de oficio. Ahí viene el tema. Definitivamente, no puede actuar de oficio. La Corte actúa cuando hay proyectos de ley, todavía no leyes, cuando existe algún veto, por ejemplo, por inconstitucionalidad. Okay. Si hay un veto por inconstitucionalidad, la Corte ahí entra a revisar antes de que se apruebe ese proyecto de ley. ¿Y hay algún cambio en este caso, en función de que sea urgente o no? Un cambio en cuestión de que sea urgente es que en realidad el único escenario que veo es que exista un veto por inconstitucionalidad. En ese caso igual la Corte va a tener que analizarlo también con la rapidez que requiere este proceso. No creo que eso pase. Yo no creo que pase. No va a pasar porque tiene los votos. Claro, o sea, no tanto eso. Lo que puede ser es que de pronto sí tienen los votos, pero aparte de eso yo no creo, porque el proponente no veo que se vete directamente él por una inconstitucionalidad. Entonces, a menos que lo modifique, la Asamblea en el texto. Pero para que la Asamblea lo modifique en el texto, debería tener los votos que querrían de pronto cambiar eso, y yo creo que eso de pronto no va a suceder. Pero haciendo un poco hincapié en lo que tú decías, Mireli, no es imposible. La Corte no se puede meter ahorita. Ahorita es un trámite que puede, ojo, toda ley como control abstracto de constitucionalidad, para que la gente me entienda, una acción de inconstitucionalidad, esa puede venir por un control directo de cualquier persona que la proponga a la Corte una vez que la ley esté en vigencia. Y si es que de pronto la Corte puede hacer un control previo sobre este tema, es como lo decías, Mireli, si el presidente dice, oiga, yo veto aquí porque esto es inconstitucional, entonces váyase a la Corte para que la Corte analice el veto por inconstitucionalidad, pero yo creo que no sería no creo que se presente en este caso el escenario. Entonces, volviendo al punto de partida, entonces, ¿hay unidad de materia o no? Aquí se establece qué es lo que dice la Constitución. Yo quiero saber la opinión de Mireli sobre, en ese proyecto de ley, ¿crees que hay unidad de materia o por ahí es un medio está complicado? Prohibido cogerse el derecho al silencio. A ver, yo creo, primero, mi duda. A ver, quiero dejar esto claro, porque les escuché hablando de la delincuencia y de verdad creo que todos estamos cansados y con temor de la delincuencia. Yo quisiera salir a las calles y no tener miedo de mí, de mi familia, de mis hijos. Y creo que esta situación merece medidas urgentes y medidas más drásticas. En eso estoy de acuerdo. Ahora, en el tema netamente técnico, me da dudas primero de si este proyecto está enfocado hacia el tema económico. Partamos por ahí. Y luego, si no está enfocado en el tema económico, ahí entonces también vamos al segundo punto de unidad de materia, porque se habla de temas de seguridad, se habla de temas económicos, y entonces tal vez no habría la coherencia respecto de la materia. Entonces ahí me entra la duda en realidad. A ver, vamos a ver lo que dice el artículo 140 de la Constitución. Dice lo siguiente: el proyecto de ley de urgencia económica se refiere a aspectos sustantivos de la política económica cuyo trámite expedito es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o enfrentar una situación económica adversa. Y la Corte, lo que ha dicho sobre la Corte Constitucional, lo que ha dicho sobre este proyecto es que es una norma con carácter de urgencia económica, debe responder a circunstancias apremiantes que plausiblemente requieran una respuesta inmediata, es decir, lo abre más. Ahora bien, si esto corresponde o no a una situación de unidad de materia, lo que debería ser, para eso está el trámite en la Comisión de Régimen Económico, que puede eventualmente generar las mejoras para poder marcar el tema de la unidad de materia. ¿Qué es lo que le correspondería en este caso a la Comisión de Régimen Económico? Tratar de martillar un poco más en el fortalecimiento de los controles económicos para debilitar la economía criminal. Entonces, si eso se logra conseguir y lo mejoran en ese sentido, yo no vería inconveniente en el tema de la unidad de materia, pero eso hace falta fortalecer en el sistema de la ley como está presentado. Porque hay obviamente mucho contenido de seguridad en el espíritu, un contenido de seguridad muy fuerte que poco a poco lo vamos a ir viendo después, pero para que pueda cumplir con este tema y pueda mantenerse la unidad de materia, yo vería necesario que la comisión pueda fortalecer en las disposiciones que puedan atacar directamente los temas relativos a la economía
criminal, que hay partes de la ley que sí lo dice, sí lo dice específicamente en los objetivos relativos a los bienes, en este caso de las economías criminales que los puedan tener. Eso es importante aclararle a la audiencia, ¿no? Y va de la mano del tema de la semana pasada, lo importante es la conformación de las comisiones. Sí, el trámite lleva a que el proyecto sea analizado por la comisión especializada en qué, justamente en materia económica. Ahora, un poco para ilustrar a nuestra audiencia, aprovechando su conocimiento constitucional, esto significa que en la comisión se puede modificar el articulado que envió el presidente, agregar artículos y restar artículos, o eso en su defecto podría generar a la larga algún tipo de calificación de inconstitucionalidad, porque de alguna manera esa remisión de origen le corresponde solo al presidente, es el que marca la cancha. La comisión precisamente para eso es, para que la comisión puede tranquilamente coger, mover, y mira que ya por eso está el cambio del nombre. O sea, la comisión no, vamos a cambiar el nombre, vamos Jonito con la lámina para que la gente, pues, los que nos están viendo puedan estar, para explicar un poquito, aprovechando lo que nos... Vamos a la misma, ahí vamos cambiando. A ver, entonces, aprovechando lo que Nino nos decía, para ir viendo, para que ustedes conozcan cómo se da el trámite directamente en la comisión respectiva, ¿no? Acá está, esto lo que ustedes ven ya pasó. Esto ya pasó, estás que te mueres de frío, miren. Estoy bien. Bueno. Acá no me muero de calor. Bueno, entonces, acá lo que ustedes ven, esto ya pasó, ya el presidente mandó la ley, ya se remitió al presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea le remitió al CAL, el CAL lo calificó, tenían 5 días para calificar, lo calificaron el segundo día, me parece, y una vez calificada se va a la comisión específica, esto es a la comisión de desarrollo económico. Vamos ahora sí a la siguiente lámina para que todos podamos entender qué es lo que va a pasar aquí, a la siguiente. Ya el primer filtro sobre la unidad económica, sobre la unidad de materia, ya lo pasó, que es el CAL, ¿verdad? El CAL, exactamente. Pero, como todo puede ser objeto de un control de constitucionalidad posterior sí, por cualquier persona, no quiere decir que la comisión pueda pulir y mejorarlo. Lo va a poder hacer en cuanto a considerandos y demás, pero específicamente en el articulado, porque los considerandos de la ley o básicamente la justificación de motivos no está mal, o sea, es una justificación que dicen que quieren atacar algo directamente relacionado con el parámetro de seguridad, pero sin embargo también es necesario manejar el tema de la economía, ¿no? Entonces, el 19 de mayo de 2025 viene la calificación del proyecto, se remite en este caso hacia la conformación de la Comisión de Desarrollo Económico. Aquí hay hasta el 22, ¿qué estamos hoy? Estamos 22, hasta hoy había en todo caso para remitir el proyecto, que ya sabemos que ya lo tienen, y aparece el proceso para elaboración del informe. Esta Comisión de Desarrollo Económico tiene que preparar el informe para el primer debate hasta los 5 días como mínimo y máximo 10 días. Entonces, para que usted nos pueda entender y saber cuándo va a sesionar la Asamblea, atentos, porque del 27 de mayo de 2025 al 31 de mayo posiblemente esté el primer debate que se tenga que hacer para generar en este caso las modificaciones y demás. Pero por lo pronto hay un debate reducido entre 10 asambleístas. ¿De qué comisión? La Comisión de Desarrollo Económico. Y aquí tenemos los nombres para que ustedes nos puedan ver quiénes van a estar debatiendo esto, ¿ok? Hemos puesto por colores para saber a qué tienda corresponden. Está Valentina Centeno como presidente, Diego Franco vicepresidente, Steven Ordóñez, Alejandro Lara, Alex Morán, Michelle Mancheno, Jesús Arias, Diego Salas, aquí hay un error nuestro, hemos duplicado a Steven Ordóñez mayor y Steven Ordóñez más chiquito. Parece que hay un error nuestro acá. Y Mabel Méndez, ¿no? Entonces, acá van a tener ustedes a las personas que van a tratar directamente este proyecto hasta Yo tengo una pregunta, el doctor. 31 de mayo. ¿Y esta comisión de qué va a debatir? Tiene que debatir todo lo que está en el proyecto, hacer las mejoras que sean necesarias, y aquí viene el tema de corrección, articulados y demás. Ya tenemos el primer spoiler, es el tema de el nombre de la ley, ¿no? El nombre de la ley, que de pronto que es algo que ya se comenzó a cambiar, hay que ver qué más es lo que se puede comenzar a cambiar. Vamos a la última, Jonito, por favor. Me parece que el segundo asambleísta que está como Steven Ordóñez, me parece que es apellido Peña. Ahí sí, yo soy pésimo. Ajá. Sergio Peña. Sí. Sergio Peña. Entonces pésimo para los nombres yo.
Pero bueno, y vamos a ver qué pasa al final, ¿no? Ya cuando después pasa todo esto, va el primer debate y vamos a ver el segundo, porque en 30 días la Asamblea tiene que hacer dos cosas, o recomendar el archivo o aprobar en este caso el proyecto, y si no se hace ni una ni otra, entra por el Ministerio de la Ley, ¿no? Vamos a la última, Jonesa. Ok, vamos a estar acá. Entonces, acá tenemos directamente el primer debate que se estaría convocando básicamente luego de que la comisión haga las mejoras respectivas hasta el 3 de junio del 2025. Se hacen todas las observaciones que se puedan tener. La gente se pregunta a veces cuántos votos requiero aquí. Mayoría absoluta. La gente confunde mucho, digamos, la discusión en la comisión con la discusión en el pleno. Sí, yo. Correcto. Antes es buena la aclaración que me haces por la lámina, tal vez, ¿no? La comisión, como lo vimos en la lámina anterior, se nos fue Johnny, no podemos retrocederla. La comisión anteriormente en esta comisión la discusión es muy reducida, ¿no? Eso es como ven a veces en la televisión, que sesionan en las mesas chiquitas, de pronto que van en las mesas especializadas, y ahí lo que hace la comisión es invitar, por ejemplo, a los especialistas del tema. Ayer me parece que estuvo el ministro del Interior, estuvo el ministro de Seguridad, estuvo el comandante general de la Policía y comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces se escucha. A veces, por ejemplo, la comisión suele invitar a expertos. Entonces, Nino, ¿cuándo usted va a la comisión a dar su punto de vista? No he sido invitado. Alguna vez estuve precisamente en la Comisión de Régimen Económico, o no me acuerdo si era en la Comisión de Justicia, una de las dos, a propósito de una reforma a la Ley Orgánica de Lavado de Activos. Sí, las pilas comisión. Estamos esperando. Sí, yo estuve en otra ocasión como invitado, me parece, pero era la de Justicia, las reformas al Código Orgánico Integral Penal que nunca pasaron. Pero ¿le hicieron caso o no le hicieron régimen caso? Económico y la presidía la asambleísta Farina. Ok, entonces, pero bueno, es lo que les quiero decir Francia, es que si le hicieron caso. ¿Le hicieron caso o no le hicieron caso? En nada. Pasé 2 horas, así con las láminas como les pongo a ustedes, así. 2 horas diciendo esto es lo que hay que hacer, nada, después. Pero bueno, bonita experiencia. Ya, pero yo me acuerdo que en esa ocasión algo de esto yo decía, de tratar, no con lo que está puesto acá, pero sí algunas ideas que permitían fortalecer la lucha, en este caso contra el sistema delincuencial, directamente a través de reformas orgánicas, concretamente el Código Orgánico Integral Penal, y algunas cosas, pero bueno, de otro momento lo trataremos. Pero la Comisión de Régimen de Desarrollo Económico puede tratar internamente el tema de la discusión interna. Entonces, ellos ven, se pelean, dicen esto vamos a corregir, esto no corregimos, termina esto y pasa, como lo decía Nino en la aclaración, ya ahora sí al Pleno. ¿Qué significa el Pleno de la Asamblea? Toda la Asamblea Nacional. Entonces, hasta el 3 de junio, vamos otra vez con la lámina, Johnny, hasta el 3 de junio, en teoría, tendríamos este primer debate ya de toda la Asamblea. Y para que se apruebe este proyecto, vamos a requerir, ¿cuántos votos, doctores? Vamos a requerir 77 votos para que esto se apruebe, que es el concepto de lo que es mayoría absoluta. En la semana pasada hablamos la diferencia entre mayoría absoluta y mayoría calificada. Mayoría calificada, 101 votos, que es 2/3 de la Asamblea Nacional, y mayoría absoluta, mitad más 1 de la Asamblea, en esto es los 77 votos. Cuando se hace este debate, que más o menos podría ser el 3 de junio, 4 días para que regrese otra vez a una nueva pelea a la comisión más chiquita, de las 10 personas, como lo decía Nino. Entonces, estas 10 personas comienzan a pelear, a discutir directamente, hasta 4 días, es decir, hasta el 7 de junio del 2025, y luego de eso, hasta máximo 48 horas después, más o menos el 9 de junio, se estaría remitiendo el proyecto para el segundo debate. Y en ese segundo debate, para ver si se aprueba, para saber si se modifica o para saber si se niega, en este caso, el texto de la ley. Hasta ese punto, ¿cómo ven ustedes todo? El trámite en general. Rápido. Se va a aprobar todo también. Podríamos decir que ya para junio tendríamos un proyecto de ley aprobado. Hay que ver si, bueno, aquí es importante que se hagan las modificaciones cambios, claro, y los cambios, ¿no? Para poder mejorar. Afilarlo. Perdón, Sí, mire, sí. adelante. No, o sea, afilarlo precisamente para pensar en lo posterior, ¿no? Cuando se requiera presentar alguna acción de inconstitucionalidad ante la Corte, ya sea por la forma, por esta unidad de materia, por la parte de economía, o sea, por el fondo. Entonces, tener blindado un proyecto que verdaderamente sirva para atender los problemas urgentes de seguridad que tenemos. Y justo de tu comentario, yo quiero también que la ciudadanía lo analice, porque estos son sus representantes en el legislativo. Todas esas voces
que hoy claman estar en discrepancia, no solo en lo fáctico, sino en lo jurídico, en constitucionalidades, sin perjuicio de que después tienen la posibilidad de presentar la acción que consideran ante la Corte. Tiene que estar atenta la ciudadanía, Radio Escucha. La oportunidad de ellos de ir a rebatir o proponer o decir por qué no están de acuerdo, por lo menos la de los legisladores, inicialmente es en los debates. Entonces, atentos, el canal de televisión legislativa generalmente pasa estos debates para que le interese estar detrás. No vaya a ser que no pide la palabra o pidiéndola no hace el señalamiento y semanas después dice yo siempre estuve en contra. Porque lo importante del debate legislativo y la seriedad como representantes es exponer ahí tu inconformidad. Por eso tienes un mandato popular y tienes el respaldo de tu votación, pues, ¿no? De acuerdo. Claro. Ahora, o sea, yo estoy de acuerdísimo y creo que con Nino podremos compartir que dentro del estudio universitario en materia penal siempre se nos enseñaba, ¿no?, que existe también en la dogmática del derecho penal del enemigo, que es básicamente diferenciar a las personas que pertenecen dentro del crimen organizado y organizaciones incluso más severas con las personas ciudadanas de bien, y que incluso debería haber un derecho penal dirigido a ese tipo de personas para, como en palabras de Nino, neutralizarlos y evitar que la sociedad se encuentre todavía en una sensación de caos y de injusticia. Claro, y de es un derecho penal de segunda velocidad. De segunda velocidad. Comenzar a así analizar también realmente y esta distinción. otro régimen mucho más, podemos decir, severo y también rápido, ¿no? Para sí, pero siempre tiene que ser compatible. Yo siempre he dicho esto, el exceso trae problemas. Así es. Porque la sociedad va cambiando. Hoy, a ver, el exceso del garantismo te puede traer un problema, porque está diseñado por una sociedad de ese momento, pero esa sociedad después de 5 o 10 años cambia, muta, se transforma. Entonces, a veces la normativa no cambia del mismo modo que va cambiando tu sociedad. Entonces, si tu sociedad va cambiando de una forma más agresiva, donde ya ese sistema no te puede cubrir, necesitas adaptarte a esa sociedad, pero siempre que sea compatible, tiene que haber un equilibrio entre el derecho y la garantía versus la protección de la sociedad. Algo que sostenía un gran profesor, que es el profesor Muñoz Conde, decía, bueno, es bueno el garantismo, pero la sociedad también tiene derecho a defenderse. Pero hablar también de tratar, creo yo, a las personas como no personas, que es lo que propone en este caso un derecho penal del enemigo de Jacobs, es ya un poco más complejo, ¿no? Entonces, sí deberíamos tener acá compatibilidad para saber qué es lo que se puede ubicar, qué se puede discutir y qué no se puede discutir. Pero como esto es un análisis de varios días, aquí el primer punto del análisis es si necesitamos o no necesitamos algo que combata a la delincuencia. La respuesta es sí, la necesitamos, ¿ok? ¿Cómo tiene que presentarse? Hay una idea que ha sido presentada ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a la Asamblea? Ya sabemos que hay estos dos debates para poder mejorar esto. Ahora, yo creo que otro tablero de discusión será qué es lo que de pronto tiene que cambiarse en la ley y cuáles son los temas que hacen más ruido, ¿no? Los más polémicos, y ver de pronto cómo se puede mejorar para compatibilizarlo con el diseño constitucional. ¿Cuáles son los temas más polémicos acá? El tema del allanamiento, el tema de la detención, el tema de los objetivos militares y el uso de la fuerza. Y el uso directo de la fuerza. Porque no es y progresivo, yo también es le pongo directo de la otro fuerza. más, los indultos anticipados. Creo que eso El también tema del indulto yo lo veo tal vez ya un poquito más complicado. Más complicado porque obviamente la Constitución dice algo muy claro sobre el tema, pero tal vez el nombre indulto es lo que genera un poco de ruido. Si tú le cambias el nombre del indulto y le pones un nombre totalmente diferente para tener ese concepto, puedes tener una solución aquí. Barajábamos ideas, pues, y sin perjuicio que lo vamos a ir discutiendo, conversábamos, ¿no? ¿Qué tal si en el contexto de este marco jurídico específico, y de hecho hacia allá iba una pregunta que quería hacerle al panel, la dejo en stand-by un ratito y se la dejo después, pero qué tal si en este contexto regresamos a un formato como el que en algún momento tuvo el delito de peculado u otros contra la administración pública, y se requiere de un informe previo de una entidad que acredite la posibilidad de procesar a alguien que se considere utilizó ilegalmente la fuerza? Pero sin ese requisito previo, sin ese informe previo de autoridad, no puedas hacer la formulación de cargos, que es realmente el problema que enfrentan a veces los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, tú hablas un informe previo que califique... Que califique un uso desproporcionado de la fuerza, un uso ilegítimo de la fuerza letal en un marco distinto, ¿no? Entonces, en función de eso, yo no tengo un procesamiento directo, o a mansalva, digámoslo así, o flagrante, sino que si era en el cumplimiento de un deber, primero descarto que esta proporcionalidad, por ejemplo, en el contexto de esta ley, se haya dado en el marco del conflicto armado no internacional. Lo que me lleva a una bomba que tiro aquí en la mesa. ¿Cabe o no cabe
definir el concepto del CANI en una ley, o en su efecto, como dicen algunos, supone desmerecer el estado de excepción constitucional. Es perfectamente factible. A ver, en eso empezó una muy buena pregunta. No hay norma aquí que impida que en este caso que el presidente genere un decreto ejecutivo y existe aquí un conflicto armado no internacional o interno. O sea, el presidente lo puede hacer. Distinto es que yo pretenda suprimir ciertos derechos o limitar ciertas garantías a ruego de ese conflicto armado interno o conflicto armado no internacional. O sea, eso es distinto, porque para eso yo requiero un estado de excepción y por eso tengo que irme y la Corte tiene que calificarlo. Pero la calificación normativa, y eso creo que sí es un acierto del proyecto, el hecho de que le permita en este caso al presidente de la República decir, oiga, estamos viviendo esto, pero lo que sí debería decirse, ok, usted lo puede decir, pero si por eso se pretenden suprimir ciertos derechos o ciertas garantías, ahí sí, a la Corte Constitucional para que la Corte lo califique. Pero no hay una prohibición, desde mi punto de vista, para que a nivel normativo se pueda crear la posibilidad, que sí lo dice este proyecto en su primer artículo, la definición del qué es este conflicto como tal, y eso creo que es perfectamente posible. Lo que no sería posible es hacer un bypass al estado de excepción, a ruego de este concepto establecido dentro de la ley. Pero como concepto yo no lo veo mal. O sea, básicamente, si nosotros establecemos nuestra propia conceptualización interna, no de acuerdo a las reglas del derecho internacional, jugamos las reglas de nuestro campo también de regulación interna. Entonces, esa es la diferenciación de que yo veo. Yo tampoco le veo en realidad algún problema normativo en cuanto a hacer esa conceptualización, obviamente con las limitaciones que acaba de mencionar Miguel, que hay un Estado constitucional de derecho, hay un estado de excepción en el cual se permiten estas modulaciones de derecho, ciertas restricciones, y esto no podría hacerse por fuera de ese estado de excepción. Sí, yo también estoy de acuerdo, creo como decía el doctor Constaín, hacerlo compatible, ¿no? Que ese proyecto de ley sea compatible con el diseño constitucional y que sirva para realmente acabar con los índices de inseguridad y delincuencia que estamos atravesando. Sí, hay que ver qué, como les digo, qué es lo que va sucediendo, ¿no? Y esto, como decía una publicidad, esto recién empieza. Esto recién empieza y hay que ir viendo semana a semana. Acá vamos a tratar de no tomar posiciones. Nuestra misión simplemente es informar lo que pronto pueda estar pasando y que las decisiones las puedan tomar en este caso las autoridades. Lo que nos corresponde a nosotros simplemente es decir qué es lo que está sucediendo, hacer una comparación de lo que es y lo que no es, para sobre todo que la gente pueda estar correctamente informada con lo que sucede. Entonces, y esto nos va a llevar, insisto, una serie de tiempos, y veo que son ya 8:30 de la mañana y ni siquiera hemos empezado bien. Ni siquiera hemos hablado del artículo 1, ni siquiera del artículo número 1. Ya, estamos únicamente en la tema de los por considerandos. cortar, doctor, nos queda tela por cortar, ya tenemos material para todo y ni junio. siquiera, nos hicimos corte, no, Johnny, no hicimos corte. Hemos seguido de largo, pero hay muchas cosas que ver acá. Y que se van a venir también. Y claro, viendo las eventualidades, muchas cosas, ir viendo cómo de pronto se va marcando esto, pero esperamos, y yo creo que por el bien de toda la colectividad, de toda la sociedad, que se logre buscar una vía de solución y se logre armonizar sin afectar ningún derecho, la posibilidad también de que la gente y nos podamos sentir todos más seguros. Es lo que todos queremos, pero hay que buscar un punto de equilibrio correcto para poder ser firmes en la lucha, sí, contra la delincuencia, pero obviamente con todo el matiz que corresponde sobre el control y el respeto sobre todas estas normas, que hay algunos artículos que generan sí un poco de ruido, que lo vamos a tratar oportunamente en todo este tema. Así que bueno, nos estamos ya creo que despidiendo. Así es. Ni siquiera saludamos, ya nos estamos despidiendo. Ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes, chicos. Siempre es muy chévere y muy enriquecedor hablar sobre estos temas de coyuntura nacional. Así que con esto y más nos despedimos. Nos vemos el lunes, ¿verdad, Dianita? Que está en backstage. Vamos a los saludos. Vamos a los saludos, a la parte de los saludos. A ver, voy a saludar a Angélica Ortega, que siempre nos escucha, que es docente de la Universidad del Pacífico. Del Pacífico. No me invita todavía del Pacífico, ¿eh? Ya está en la lista. Ya está en la lista, pero ya es fan del programa, le encanta.
Sí, un saludo. ¿Ustedes no tienen saludo? Soy la única que Yo tiene sí, fans. yo sí tengo un saludo que después me reclama si no lo hago. Un fan, así, número 1, mi papá Bolívar y Casa, siempre nos está escuchando. ¿De Papá, Los te Ríos envío o un aquí? saludo. ¿Está en Los Ríos? Desde Los Ríos. Nos Sí. escuchan en Los Ríos En Los también. Ríos. Estamos a abriendo. nivel internacional nos escuchan. A nivel internacional. A mi tía de Ah, España, Susi, también le manda saludos. Muy bien, bueno, acá de mi parte un saludo para toda la confraternidad Jaime Hurtado, equipo de fútbol máster que este año va a contar con mis servicios como jugador también. La Acabo de máster firmar, contratación. acabo de firmar recientemente ¿Con qué contratación número juega? este Pero sí año, sabe jugar, disculpe. siempre con el número 18. Siempre Con el número de 18. Hernán Crespo. ¿Alguien lo ha visto El jugar? número de Matías Oyola. Ah. Siempre, el número 18, no que 10, no, siempre Como el los número androides, el 18. número 18. Sí, el Dragon número Ball. 18. Ay, sí. Entonces, siempre con el número 18. Entonces, Pero este ¿qué año tal voy a estar juega? defendiendo los colores. Uno no puede decir eso, tiene que ver los partidos. No, pero sí. Están en YouTube, lo A pueden ver. Yo le pregunto, ¿buen abogado? No sé, tampoco puedo Sí, calificarme se de esa sabe. forma, pero. Me queda la duda, pero- hay que ver entonces cómo juega. Pero Yo- sí, bueno, un fuerte abrazo para toda la confraternidad Jaime Hurtado, que este año voy a estar defendiendo yo los colores del equipo, categoría máster y categoría libre. Voy a estar en las dos categorías, especialmente para Felipe Segura, el principal dirigente, y para Milton Gudiño, abogados los dos, que son los encargados de sacar adelante en este caso al equipo. Oh. Bueno, A ver. paz en su tumba. Bueno, que pasando de una noticia muy triste, en este caso que acaba de pasar en este momento, que nos acaban de comunicar, es la muerte, en este caso, del expresidente Alfredo Palacio. Acaba en este momento de fallecer a los 86 años. Recordado el presidente Alfredo Palacios, que le tocó asumir la presidencia luego de lo que pasó en este caso con Lucio Gutiérrez, y se desempeñaba, me parece, ahora última en la Universidad de Espíritu Santo, creo que estaba. Él estaba a cargo de la parte médica, me parece, en la Universidad de Espíritu Santo, venía trabajando mucho tiempo ahí. Bueno, pues sin perjuicio de su paso por la función pública, pues es una noticia penosa también para la comunidad médica, sobre todo guayaquileña, un cardiólogo de trayectoria, que efectivamente durante los últimos años pues se dedicó principalmente a reforzar la parte práctica y académica en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Nuestro más sentido pésame y condolencias a toda su familia, pues, y ciertamente al país. Formó parte también de la vida democrática republicana, pues, ¿no? Sí, una lástima siempre de pronto con un expresidente que ha marcado historia en general, ya sea con sus aciertos, con sus errores en general, pero siempre va a ser una nota de pesar el hecho de que quienes han formado parte de la vida constitucional de este país, pues bueno, en todo caso pues ya no estén en este momento. Así que le mandamos la nota de pesar a toda su familia, a todos sus allegados, a todos sus amigos por esta penosa noticia que hemos recibido en la actualidad. Así es, bueno, con esta lamentable noticia nos vamos despidiendo del programa y nos vemos el lunes en su programa Voces y Opiniones. Nino, Feliz y feriado. los saludos, ¿no mandaste saludos a nadie? Quiero mandarle saludos a la abogada Michelle Rosero y a todo el departamento de cartera de la Dirección Provincial del Guayas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mi primer trabajo. Muy bien. Mi primera chamba. Primera chamba. Buen feriado a todos. Dios mediante, nos vemos el día lunes. Nos vemos el lunes, que disfruten el feriado. Buen día. Buen día. La opinión que cuenta está en tu FM de lunes a viernes, 7:30 de la mañana. Voces y opiniones. El espacio donde los temas de actualidad se analizan con claridad, profundidad y sin filtros. Diana Holguín, Las noticias no terminan con el titular, comienzan con la conversación. Miguel Constaín, Una mirada al acontecer y a la coyuntura nacional, siempre con una visión académica y absolutamente independiente. Mireli Casa, Usted será testigo de lo importante que es conocer la noticia de verdad, con profesionalismo y buen criterio. Francia Druet, La verdad, el análisis y la inmediatez, desde un punto de vista diferente y objetivo. Nino Casanelo, Las noticias tienen matices, la opinión refrescante y objetiva. solo por la 96.9. Tu voz, tu opinión, tu emisora.